Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios bendiga a cada uno que en esta tarde, en esta mañana o noche quizás, estás compartiendo conmigo este tiempo. Quiero agradecerte este tiempo de poder llegar hasta tu casa a través de Vida TV. Que Dios te bendiga mucho. Quizás ha sido una semana de muchas dificultades para ti, para tu familia. Quizás haya sido un tiempo de reflexión para ti, para tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que estás emprendiendo. Quiero compartir contigo un breve tiempo de la importancia que hay encuentros en nuestras vidas que cambian definitivamente nuestras vidas. Yo hace como 2 años tuve el ictus y aquello cambió radicalmente mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de considerar todo esto, que de repente todo se ponía fácil. Pero hay encuentros que en nuestras vidas cambian nuestra manera de pensar, cambia nuestro rumbo de vida. Quizás tú estés soltero, o quizás casado, quizás con dificultades en casa, con los niños, con los jóvenes, con los hijos. Pero yo quiero que tú sepas una cosa, que hay verdaderos encuentros y encuentros que cambian nuestras vidas. La Biblia habla muchísimo de encuentros de hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Dios o experiencias o situaciones de encuentro, ¿verdad?, que han cambiado su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de razonar. Y hay una historia en la palabra de nuestro Dios que quiero compartir contigo. Quizás te identifica un poco con este personaje. En Génesis capítulo 31 encontramos esta historia que quizás tú lo habrás escuchado, quizás tú lo habrás compartido en algún momento, lo habrás leído en la Biblia mismo. Y si tú no lees la Biblia, pues te animo a que lo hagas, porque allí vas a encontrar en situaciones y momentos de personajes que verdaderamente son importantes y que cambian nuestras vidas. Génesis capítulo 31, el verso 22 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios cuando un personaje llamado Jacob, Génesis capítulo 31 dije, y era 32, ¿sí? 32, 22 en adelante. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. ¿De quién habla? De Jacob. Y sus siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje, en el encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Una historia muy particular. Siempre pensé sobre la vida de Jacob, sobre el engaño que hizo a su hermano, y aquella razón ocasionó que él tuviera que huir, pero su vida ocasionó también cierta experiencia con su suegro, aquel hombre llamado Labán, con el cual él vivió y le engañó, mejor dicho, le engañó. Pero llegó un día en que Jacob dijo: ya no aguanto más esto,
ya no aguanto más, me voy de aquí. Y la historia que acabamos de leer dice que aquella noche él se levantó, tomó sus mujeres, sus siervos, siervas, sus hijos y se marchó. Pero él sabía que aquella salida que estaba haciendo de la vida de su suegro era una situación bastante complicada, porque viviendo bajo el techo de su suegro, con sus hijos, su familia, con lo que él tenía, estaba un poco guarecido, protegido de lo que podía ocurrirle afuera. Pero aquel día que él tomó aquella decisión, él tuvo que salir e irse. Y él sabía que allá afuera tenía a su hermano a quien él había engañado. Y era un encuentro que él debía y tenía que tener con él. Y hay situaciones, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando en este día, hay situaciones en nuestras vidas que verdaderamente tenemos que tomar decisiones. Y hay decisiones que a veces nos sacuden los pies, nos sacude el, el cimiento de nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo. Y aquel día Jacob decidió dejar a su suegro, que le estaba engañando, que se estaba aprovechando de él. Y la historia de la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad?, de que esto es importantísimo para nosotros entenderlo. Dios prometió cuidar de nosotros. Yo no sé cómo tú estás. Yo no sé cuál es tu vida, cuál es tu condición, tu situación matrimonial, como padre, como esposo, como soltero quizás. Yo no sé en qué situación tú te encuentras, pero hay decisiones en nuestras vidas que tenemos que tomar. Y Jacob, como Jacob, aquel día tomó aquella decisión y tuvo que irse de la casa de su suegro. Y la palabra de nuestro Dios dice de que aquel día Jacob tuvo que tomar esa decisión y aquella decisión era una encrucijada. Sinceramente, era una encrucijada. Y muchas veces nosotros llegamos a ese punto de encrucijada donde tenemos que, o nos enfrentamos a la vida, nos enfrentamos a los problemas, nos enfrentamos a las dificultades, o bien nos vamos a Dios y le decimos, Señor, esto no puede ser más. Estos días un chico que tenía una cita en la policía y él tenía que presentar o solicitar un asilo político. Y yo le decía a este joven, hay una necesidad tuya, eso es indefectible, de que tú necesitas un documento para un país extranjero como el nuestro, como el que estamos viviendo actualmente. Y tú en este país necesitas de ese. Hay dos vías. El arraigo, que consiste, ¿verdad?, de que tú estés en un país por un tiempo y te dé derecho a solicitar un arraigo. Un arraigo de trabajo, de vivir en ese país, o de lo contrario, pedir un asilo. Y sabemos que un asilo es como haber hecho una salida medio corriendo de tu país. Pero aquí en este país donde estamos, tenés que justificarlo. Tenés que justificar por qué tú estás pidiendo asilo. Y yo le dije a este joven, tú estás en una encrucijada y tú necesitas tomar una decisión. O te vas y intentas con las mentiras, con el engaño, conseguirte ese asilo, o de lo contrario, echarte en los brazos de Dios y pedirle asilo primero a Él, socorro primero a Él, que Él se encargará del resto. Jacob estaba en una situación algo similar. Aquel día él salió solo, pero él sabía que necesitaba un momento, un encuentro con Dios. Y si tú leyeras un poquito más esta historia, te darías cuenta de que Jacob llega en un momento en que dice, mi hermano no está muy lejos de aquí.
Y yo no sé en qué condición está viniendo Esaú, mi hermano, a quien yo engañé, a quien yo le falté, le robé. Y yo me tengo que encontrar con él. Y aquel día Jacob se aparta. Si tú lees un poco más la historia de este encuentro, te vas a dar cuenta. Jacob deja a sus mujeres, a sus hijos, a sus siervos, y se va y se mete con Dios solamente. Aquel encuentro con Dios iba a marcar su vida, iba a marcar su encuentro, iba a marcar, a partir de ese momento, aquel hombre llamado Jacob, que en el hebreo es una persona que hace mal las cosas. Ese era el significado de Jacob. Pero aquel día Jacob dijo, yo necesito encontrarme con Dios. Y se encontró, dice, con un ángel, con una persona. Y comenzó una pelea. Y más que una pelea de puño a puño, porque efectivamente, por más robusto que sea Jacob, es imposible vencerle a un hombre en esas condiciones, ¿verdad? Física, y el otro es un ser espiritual. Pero más allá de una lucha de puño a puño, era una lucha espiritual donde Jacob batalló contra aquel varón. Y dice las escrituras, cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el muslo de Jacob. Tocó un lado de su cuerpo. Aquel daño ocasionó que Jacob cambiara de estrategia, de lucha, diríamos. Pero él seguía con un solo propósito. O me bendices o no te dejo ir. Aquel encuentro tenía que marcarle en la vida de Jacob. Como yo puedo decirte hoy. Yo no sé en qué condiciones estás, si tú has vuelto a la iglesia, si no vuelves a la iglesia, si el hermano te falló, el pastor no te habló. No sé cuál es tu condición, si tú estás con problemas con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, con tus compañeros, no sé. Pero quiero que sepas una cosa. Si tú hoy te metes con Dios, como yo le dije a aquel joven, tú tienes cita mañana, pero hoy es tu día, porque el futuro no está en nuestras manos. El pasado ya no lo podemos corregir. Aunque tú intentes, ¿verdad?, ser una buena persona diferente al que ayer vivía, al que ayer cometía atrocidades. Quiero decirte una cosa, lo de ayer ya no lo resuelves. Y Dios lo dice, venid y estemos a cuenta. Tú tienes una deuda con la sociedad quizás, con Dios, con los amigos, con la esposa. Tú tienes una deuda y tú tienes que arreglar eso. El hoy sí importa, porque del hoy, escúchame bien, del hoy depende el mañana. Eso yo le dije al joven. Mañana tú tienes cita con la policía, pero hoy tú tienes cita con Dios. Métete con Dios. Habla con Él. Dile, Dios, yo necesito que tú me abras puertas donde no lo hay, porque a veces hay momentos en donde no sabemos qué puerta tocar. Jacob estaba en esa condición y aquel día le tocó pelear, pero él dijo al varón con quien estaba peleando, déjame, porque raya el alba, le dice. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Tú puedes decirle hoy a Dios eso. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero una bendición tuya. Yo quiero una bendición diferente. Ya no quiero vivir como ayer. Quiero vivir diferente hoy como esposo, como padre, como empleado, como jefe. Yo quiero ser diferente. Aquel día, el varón le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó a Jacob.
Y Jacob dice el verso 27 del capítulo 32. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En otra palabra, aquel hombre respondió, mi nombre es mentiroso, mi nombre es engañador, mi nombre es el falsificador, mi nombre es el que se compromete en todo y no cumple nada. Sí, ese era mi nombre. Ese era mi nombre. Yo tenía pinta de ser el más honesto en mi juventud, sí, pero había algo dentro mío que yo sabía que estaba mal. Y Jacob aquel día le dijo al varón que le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob le dijo, mi nombre es mentiroso, mi nombre es engañador, mi nombre es falsificador, mi nombre es adúltero, mi nombre es mentiroso, mi nombre, no sé cómo es tu nombre. A lo mejor te encaja todo lo que diga, pero yo quiero que tú sepas hoy, mi amigo, Dios va a cambiar tu vida. Y no solo tu nombre va a cambiar tu vida. Ya no serás el esposo que de quien sospechan todo el mundo. A veces hay esposos así, de quien su esposa sospecha, ¿verdad? Porque el móvil, porque y a dónde vas y a por qué vienes recién. Aquel día Jacob contó, no engañó, no mintió, dijo, mi nombre es así, yo soy así. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú sabes qué significa Israel? Quizás nunca te dijeron. Israel significa el que lucha con Dios, príncipe con Dios, el que está con Dios. Y eso debe ser tú. Hay encuentros que cambian nuestra vida. Jacob tuvo que quedarse solo. El verso 24 dice claramente, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Jacob tuvo que tomar una decisión. Hoy yo me quedo solo. Hoy yo y Dios tan solamente. Y nadie más, porque esa es la realidad. Tú puedes tener buenos amigos, una linda novia, pero si tú no estás bien con Dios, estás solo. Estás solo. Aquel día Jacob dijo, yo me quedaré solo y voy a luchar por mi bendición. Ya no quiero seguir siendo el mismo de ayer. Hay momentos de estar con otros hermanos, eso es cierto. Hay momentos de estar con los amigos, estar con la esposa, estar con los hermanos, pero tú sabes tu condición, tu corazón, tú lo sabes. Y quizás nadie lo sabe. Hay momentos en que tú debes quedarte solo y decirle a Dios, Señor, yo soy aquel mentiroso, aquel que pinta una cosa afuera, pero por dentro está cayéndose en pedazos, Dios. Hay momentos de quedarse solo. Hay momentos en que podemos orar uno por otro, es cierto, es cierto. Hay momentos en que yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, yo puedo orar por la hermana, por el hermano, pero hay momentos en que necesitamos quedarnos solos y tener un encuentro con Dios. El estar solo implica, hermanos, intimidad. Jesús tuvo que quedarse solo. Aquella noche en que él fue al Getsemaní, le dice a sus discípulos, oren conmigo, porque esta carga es pesada. Y él se adentró al monte, dice las escrituras, y cuando volvió lo encuentra durmiendo a sus discípulos. El estar solo implica intimidad. El estar solo implica que tú te encuentres con el Padre y puedas decirle, papá, esta es mi situación, esta es mi condición. Yo no sé qué hacer.
Yo necesito de ti. Tú no necesitas quizás de mí, Dios, pero yo necesito de ti. En ese encuentro tú puedes decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú me cambies. Hay cosas que Dios no va a hacer si tú no se lo pides. Al paralítico se va, al ciego se le encuentra, al cojo se le encuentra y a todos le preguntan, Jesús, ¿pero qué quieren que haga? Al leproso le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Aquellas personas tuvieron que responder y decir, yo quiero mi vista, yo quiero levantarme, yo quiero liberarme de esta enfermedad. Por eso te digo, el estar solo implica intimidad. Intimidad donde tú puedes desnudar tu corazón. Quizás no lo puedes hacer con el pastor, con el amigo, con la esposa, pero con Dios tú puedes hacer. Desnudar tu corazón y decirle, aquí estoy, Dios, necesito de ti. Y Dios va a cambiar tu vida. En segundo lugar, yo quiero que tú te metas bien esto en la cabeza. En primer lugar, que debes quedarte solo. Debes tener un encuentro con el Señor. En segundo lugar, debes estar decidido a obtener lo que estás buscando. ¿Qué es lo que tú quieres? Jacob sabía lo que quería. Él quería cambiar. Esaú estaba viniendo y no sabía con qué venía. Si Dios no intervenía en ese aspecto, su vida no iba a ser diferente. Y aquella noche él estaba decidido. Si tú no me bendices, yo no te largo. Eso es lo que le dice en el verso 26. El varón le dice, déjame porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si tú no me bendices. Tú debes saber lo que estás buscando. Tú debes saber, mi amigo, mi hermano, lo que estás necesitando. Y quizás nadie sabe. Ni el pastor sabe. A veces hay gente que se van al altar y dicen, pastor, ore por mí. Y a veces somos tan atrevidos en decir, ¿verdad? No, Dios sabe lo que necesito. ¿Por qué no somos honestos y decir, yo necesito salir del alcohol, necesito salir de esto, de aquello, de esta situación? Jacob sabía, y aquel día él dijo, yo no te dejo si tú no me bendices. Debe estar decidido a no salir de allí con las manos vacías. Debes saber una cosa, mi amigo. Debes estar decidido de no salir de la misma forma que entraste. Muchas veces vamos a las reuniones y salimos de la misma forma. Y no somos más que unos religiosos de este tiempo. Simplemente. No estamos bajo esa bandera católica, estamos bajo la bandera evangélica. No nos vamos entre los budistas ni entre los musulmanes, pero sí, somos de la religión evangélica. Debemos estar decididos de que este encuentro con Dios va a ser diferente. De aquí no saldremos igual. Jacob sabía que aquel encuentro de él dependía, no dependía del varón, no dependía de su siervo, de sus mujeres, de sus hijos, dependía de él. Y él decidió aquel día que su vida debía ser bendecida. Y debía ser bendecida por Dios, no por cualquier otra cosa. Y en esto entra la perseverancia, el saber golpear. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Eso es perseverar, es insistir, Señor, yo quiero que mi hijo se deje de las drogas, yo quiero que mi esposo deje el alcohol. Dios, ayúdame, ayúdame. Eso es insistencia. ¿Y Dios puede resistir acaso aquello? Vemos en la historia de la Biblia cuando Jesús, aquella mujer sirofenicia, va y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. Y Jesús, ¿qué le dice? Mujer, ¿acaso yo vine a los que no son del pueblo de Israel? Primero se le da a los hijos y después a los perrillos. Esa es la expresión que usó Jesús.
Pero aquella mujer fue tan perseverante, tan persistente en su necesidad. Y el Señor lo oyó. Debes creer que este encuentro cambiará tu destino. Si tú no crees esto, a veces lo hacemos porque nos dijeron que lo hagamos. Jacob sabía que aquel encuentro era tan importante en su vida, porque se dan cuenta de que si tú comienzas a leer a partir de aquí, el capítulo 32 en adelante, te darás cuenta que la vida de Jacob cambió radicalmente. Porque no solo la vida de Jacob cambió, cambió su vida, cambió la de su familia, cambió la de sus siervos, cambió ese encuentro con su hermano, porque Jacob se comportó de una manera milagrosa. Dice la Biblia que cuando aquellos hermanos se encontraron, Jacob lloró en los brazos de Esaú. Y Esaú lo mismo. Hermano, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Aquel pensamiento que tenía Jacob nunca apareció. Por eso debes creer que este encuentro va a cambiar tu destino, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu economía, tu salud. A veces estamos tan dolientes, ¿verdad? Y nos vamos al Señor, Señor, sáname, pero ni siquiera queremos. Tú debes creer que este encuentro va a cambiar tu salud, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu economía, que va a ser diferente. A partir de hoy todo va a cambiar. Hay encuentros que cambian el rumbo de nuestra historia. Y este es el día que el Señor ha hecho. Por último, tú debes reconocer lo que eres. Jacob no escondió nada de aquel varón. Él le dijo, ¿cómo te llamas? El nombre significa mucho. Yo no sé cómo tú te llamas. No sé por qué te pusieron Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, no sé por qué. Pero ese nombre que tú llevas y esa historia que pocos conocen, tú lo sabes. Debes reconocer lo que eres. En primer lugar, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, tú y yo somos pecadores, perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, reconocer. El versículo 27, yo quiero leerlo contigo, dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es fulano. Eso es reconocer lo que somos. Eso es lo que Dios pide de ti. Tú te comprometiste con Dios. Hombre, que me estás viendo, que me estás escuchando. Tú te comprometiste con Dios. Hace un año atrás, cuando estabas en esa situación, tú dijiste, Señor, sácame de este lodo, que te serviré. ¿Y hoy dónde estás? Hoy tienes oportunidad. ¿Y qué estás haciendo? Tú debes reconocer dónde has caído. Jesús, la palabra de nuestro Dios, el libro de Apocalipsis dice, mira dónde has caído. ¿Dónde has perdido tu primer amor? ¿Dónde has perdido tu primer amor? Debes reconocerlo. ¿Quién eres en verdad? La pregunta clave para Jacob fue esta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conoce tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu esposa? ¿Cómo te conocen? ¿Tus hijos, el regañón? ¿Cómo te conocen tus hijos? Ah, ahí ya viene otra vez el que regaña por todo, el que se enfada por todo y por nada. ¿Cómo te conocen? Tú debes reconocer y debes pedirle perdón a Dios. Descríbelo, reconócelo. David tuvo que hacerlo. El Salmo 51 es uno de los escritos más extraordinarios de David cuando cayó con Betsabé. Y uno puede decir, pero ¿cómo un varón de Dios puede caer? Él cayó, pecó, y pecó. En el concepto moderno nuestro, diríamos, él se fue del fondo. Pero ya en el fondo él sabía que solo Dios podía perdonarle. Porque él cogió algo que no le pertenecía. Aquella mujer llamada Betsabé mandó matar al marido.
Sí, pero él reconoció. En pecado me concibió mi madre. Esa fue la expresión de David. No intentes ocultar nada. No intentes. Lo puedes hacer. Quizás hay cosas que nadie sabe. Nadie. Ni la esposa sabe. Pero yo quiero que sepas una cosa. Dios sabe quién eres. Dios sabe qué has hecho. Dios sabe qué has prometido y qué no has hecho. No las escondas. Hoy es el día en que tú puedes decirle, Señor, aquí estoy. A partir de hoy pueden decir, ay, ese hombre era un mentiroso. Era, ya no es. Era un adúltero. Era un engañador. Era un mentiroso. Ahora ya no es. Depende de ti. Depende del encuentro que hoy tú puedes tener con Dios. En conclusión, un verdadero encuentro cambia, deja huella. Es interesante esta historia. Un verdadero encuentro. Por eso yo a veces, eh, hoy vivimos en un tiempo tan especial, lo llamo yo. Cualquiera puede ser cristiano, es cierto. ¿Qué es un cristiano? Le dije estos días a un joven, ¿qué es un cristiano? Y no sabía responder. Al final, cristianos, hasta a los animales se les llama cristianos. Casi habla con un cristiano, dice. Pero quiero que sepas que un discípulo es diferente a un cristiano. Cristiano es un simpatizante. En cambio, un discípulo es un seguidor. Jesús tuvo discípulos, no cristianos detrás de él, no. Eran discípulos, gentes que creían. Mateo dice en las escrituras que estando sentado en los bancos del tributo, ahí cobrando, ganándose la vida, el hombre. Jesús le mira y le dice, sígueme. ¿Y cuál fue la reacción de Mateo? Dice la palabra de Dios que él dejándolo todo, siguió a aquel que le llamó. Ese es un discípulo. Por eso en este día, un verdadero encuentro cambia. Aquel encuentro que Jacob tuvo. Dice, si tú lees toda la historia te darás cuenta que nunca más los hijos de Israel comieron esa parte de ningún animal. Aquel muslo que fue tocado por el ángel en el muslo de Jacob, dice, porque Jacob quedó rengueando. Y aquel muslo nunca más cambia. Hay encuentros que verdaderamente dejan huellas en nuestras vidas. Yo no sé, tú puedes decir, yo aquel día acepté a Jesús. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó contigo? Hay encuentros que cambian, que dejan huellas en nuestras vidas. Yo era. Hoy yo puedo decir, después de casi 40 años de haber tomado una decisión, no lo entendí todo. Yo no lo entendí todo. No es que aquel día dije, Señor Jesús, yo te recibo, yo quiero algo diferente en mi vida. Y no es que entendí todo, no. Pero sí hay una cosa que ocurrió aquel día. Una marca, una huella quedó en mi vida. Y aquella huella hasta aquí lo sigo sosteniendo. Porque un encuentro, un verdadero encuentro con Dios cambia nuestra vida. Dice Proverbios capítulo 28, y con esto termino. Quiero que tú te quedes con esta palabra. Que lo medites. Proverbios capítulo 28, el verso 13, un texto muy conocido. Dice la palabra de nuestro Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. No es palabra mía, es palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa
Y no solo confesarlo, sino que lo confiesa y se aparta de ella, dice, alcanzará misericordia. Dios te ayude en este tiempo. Yo no sé si tú me estás escuchando a la mañana, a la tarde, a la noche, no sé. Pero deja estas palabras en tu corazón. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ello alcanzará misericordia. Si tú has tenido un encuentro con Dios, ayer, anteayer, hace 15, 20 años atrás, si tú tuviste un encuentro con Dios, debe quedar huella de aquel encuentro. Aquel encuentro tiene que haber marcado tu vida. Y si tú no lo has hecho, yo quiero decirte en esta tarde, quiero ayudarte, quiero orar contigo, por ti, para que Dios cambie tu vida. Quizás no entiendes mucho de todo esto que te estoy diciendo, pero Jesús puede cambiar la vida de las personas. Y este es el tiempo en que tú puedes tener un encuentro con Jesucristo. Él no está muerto. Él es el resucitado. La palabra de Dios dice que al tercer día Él resucitó entre los muertos. Y hoy vive para interceder por ti. Él se preocupa por ti. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque este hombre, esta mujer está mirando este video, Señor. Ayúdale, Padre, que este breve encuentro con su vida cambie su corazón, cambie su manera de pensar, cambie su familia, cambie su salud, cambie su economía, cambie su vida, mi Dios. Tú lo puedes hacer. Eres tú el que hace milagros, Dios. Yo no hago. Tú lo haces, Dios. Gracias por estas palabras, Señor. Hay encuentros que nuestras vidas cambian. Hay encuentros que dejan marcado, hay huellas en nuestras vidas. Así como tú, en aquella cruz, bajaste de aquella cruz y resucitaste al tercer día con huellas de ese sacrificio, de esa demostración de amor por nosotros. Bendice a ese hombre, a esa mujer, Señor. Gracias por estas palabras. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios siga prosperando tu vida y en el próximo encuentro, pues, el Señor nos ayude. Amén. Dios te bendiga.